Abran su Biblia a Juan capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar entonces, ¿qué les parece? Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, Señor, para pedirte una vez más. Por el poder de tu Espíritu, Señor, tú nos instruyas, nos guíes a través del pasaje de las Escrituras que vamos a estar leyendo hoy. Que lo expongas con claridad, Señor, a través de tu siervo, por el poder de tu Espíritu Santo. Y que todos podamos salir de aquí edificados, Señor, en nuestra fe. Quizás retados en nuestra fe, para poder seguir viviendo para ti, en ti y por ti en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Nos encomendamos a tu mano de gracia y te pedimos que hagas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Muy bien. Apagué mi teléfono porque ahorita se me dio una notificación y no quiero que esté interrumpiendo. Si es que ustedes también pueden poner su teléfono en silencio ahorita antes de que les lleguen notificaciones. Juan capítulo 1 entonces. Hemos estado estudiando este capítulo versículo a versículo con gran detalle de las cosas que se nos presentan en él, especialmente porque tiene mucho que ver con el Señor Jesucristo, con su deidad, tiene mucho que ver con el ministerio del Señor Jesucristo cuando comenzó. Y cuando comencemos en el capítulo 2 vamos a comenzar a ver algunas de las obras que el Señor Jesucristo hizo. Pero el capítulo 1 de Juan básicamente es como una presentación. Es una presentación del Hijo de Dios, una presentación del Hijo del Hombre, una presentación, como lo vimos la semana pasada, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos está presentando a Jesucristo en todo su esplendor. Y debemos prestar atención a este capítulo 1 de Juan porque es el que va a poner la pauta para todo lo que vamos a ver después de ello. Porque estamos convencidos de que Jesús es el verbo o la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Entonces todo lo que sigue después nos va a ser fácil comprenderlo y nos va a ser fácil creerlo, ¿verdad? Cuando vemos que el Señor Jesucristo vino al río Jordán, cuando los fariseos y escribas estaban interrogando a Juan el Bautista de quién le había dado la autoridad para hacer lo que estaba haciendo, viene el Señor Jesucristo y cuando Juan lo ve dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y ahí en los versículos 30 al 33 de Juan 1, Juan hablando aquí dice, Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque ya era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, dice el versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre Él, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto fue un testimonio que Juan dio porque él había visto cuando bautizó al Señor, cuando el Señor vino a él en el río Jordán. Cuando lo bautizó, miró que el Espíritu Santo del Señor descendió como una paloma, se posó sobre él y se escuchó la voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y por eso dice ahí en el versículo 34, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces hemos visto el testimonio de Juan, hemos visto el testimonio del Espíritu Santo a través de Juan el apóstol, hemos visto el testimonio del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces si todo ello ha encontrado cabida en nuestro corazón acerca de quién es Jesús, entonces las obras que vamos a ver que va a llevar a cabo más adelante, no vamos a tener ningún problema con ellas, porque sabemos que es Dios. Sabemos que en su capacidad de Dios tenía la habilidad para hacer todas y cada una de las obras que se nos presentan. Es como por ejemplo el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Tenemos tiempo, tenemos espacio, tenemos materia, todo lo necesario para que pudiera darse vida. El Señor lo creó en el principio. Ahora, si creemos que eso es cierto, todo lo que sigue después de ese versículo no es nada para Dios, ¿no es cierto? Porque si en el principio Él creó los cielos y la tierra y creó todo lo que se ve, entonces, ¿por qué nos va a asombrar que resucite muertos? ¿Por qué nos va a asombrar que devuelva la vista a los ciegos? ¿Por qué nos va a asombrar que convierta el agua en vino, como lo vamos a ver la semana que entra? No nos asombra, ¿por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si podemos aceptar eso y creer eso, todo el resto de la Biblia no debe ser un problema para nosotros creerlo.
Y hay tanta gente que acepta en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no lo duda y no lo pone en tela de duda, pero luego pone en tela de duda muchas de las cosas que se nos dice que Dios hizo a través de Jesucristo, a través de sus apóstoles, a través de aquellos que fueron sus seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, y todo ello lo ponen en duda. ¿Pero por qué esto? ¿Y pero por qué aquello? ¿Y pero por qué lo otro? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? ¿Y qué tal otro? Ok, si pudiste creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que sigue después de eso no se te debe hacer un gran problema. Porque todo lo demás es fácil. ¿De qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Tomó alguna materia que ya existía para confeccionarlos de ella? De la nada, su palabra, simplemente por su palabra se hizo todo lo que vemos y hasta lo que no vemos en el universo. Entonces, si por su palabra puede crear todo lo que vemos y hasta lo que no vemos en el universo, de nuevo, ¿qué de lo que sigue en la Biblia después de ese versículo será difícil crear? ¿Será difícil hacer? Nada. Entonces, de nuevo el versículo 34, Juan dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. Ese fue el testimonio de Juan, eso era lo que había venido a hacer Juan el Bautista. Venía a bautizar, porque un día iba a llegar el Hijo de Dios e iba a pedirle que lo bautizara a él, y cuando él lo viera, iba a recibir el testimonio del cielo, cuando el Espíritu Santo vino y se posó sobre él, y cuando se escuchó la voz desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y entonces Juan, muy correctamente y muy convencido de lo que él está diciendo y haciendo, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora noten en los versículos siguientes, en Juan capítulo 1, versículos 35 al 37, noten lo que dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Un par de observaciones aquí. Un día después quiere decir, o al siguiente día quiere decir un día después de que Juan da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, lo vemos que señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y vimos la semana pasada por qué se le compara con un cordero, por qué se le da el nombre de Cordero de Dios, y creo que quedó bastante bien explicado y entendido, que fue el Cordero de Dios porque en su muerte, como oveja que es llevada al matadero, como oveja que es llevada al trasquiladero, no abrió su boca en lo absoluto. Simplemente recibió el castigo. ¿Por qué? Porque él sabía que para eso lo había enviado Dios. Y sabía que en cumplir con la voluntad de Dios, él iba a darle la gloria a Dios que solo Dios merecía. Mis hermanos, este es un gran ejemplo para nosotros, ¿sí? Porque a menudo nos toca sufrir en esta vida. A menudo nos toca sufrir en esta vida. Y si Dios está permitiendo que ese sufrimiento venga a nuestra vida, es porque a través de ese sufrimiento, de ese sufrimiento que estamos sufriendo, es que Él va a recibir gloria de parte de nosotros. Entonces, como Jesús, en lugar de defendernos como gatos boca arriba, como diría mi mamá, nos sometemos inclusive al sufrimiento, ¿sí? Nos sometemos al sufrimiento porque sabemos que eso es lo que le va a traer gloria a Dios. Ahora, eso no quiere decir que no pedimos que ser liberados del sufrimiento, porque mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿no es cierto? En el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. No quiero este sufrimiento, no quiero pasar por esto. Como ser humano no quiero ser crucificado y ser lastimado y menos que todo ser separado de ti. Sí, no quiero. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nosotros también tenemos todo el derecho y tenemos toda la habilidad para ir con el Señor y decir, Señor, yo no quiero este sufrimiento. Yo no quiero estar sintiendo lo que siento ahorita. Yo no quiero tener este sentido de pérdida que estoy sintiendo ahorita, que parece ser que nunca va a sanar, que parece ser que no voy a poder seguir viviendo con este dolor que siento en mi corazón ahorita, porque hay dolores que vienen muy profundamente a nuestros corazones. Pero tenemos que decir, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gozarnos en el sufrimiento no necesariamente. Pero tenemos que creer que Dios tiene un propósito mucho más grande, mucho más sublime, mucho más sagrado en nuestro sufrimiento que si no nos dejara pasar por esa etapa de sufrimiento.
Entonces tenemos que reconocer esto. Creo que vale la pena también notar que Juan no desperdicia las oportunidades que se le dan para apuntar a la gente que está a su alrededor hacia dónde se encuentra Jesús. Sí, Juan cada vez que tuvo la oportunidad, cada vez que vio al Señor, cada vez que tuvo la oportunidad de hablar de Él, les dijo: Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, yo no lo soy, Él es al que deben estar siguiendo, Él es al que deben oír. ¿Sí? Y eso nos da un ejemplo a nosotros también de cómo hablarle a la gente acerca de nuestra fe. Tenemos siempre que apuntarlos hacia Jesús, no hacia nosotros, porque todos somos falibles, ¿no es cierto? Todos cometemos errores, no somos perfectos, Él es el único perfecto. Entonces no llamamos la atención a nosotros, ni siquiera a nuestra iglesia, que no es una mala iglesia, ¿verdad? Creo yo, espero que ustedes piensen igual que yo. Pero está llena de gente imperfecta, está llena de gente que sigue cometiendo errores, que a veces obra mal, que a veces habla mal, que a veces piensa mal, que a veces hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y debemos ser honestos que a menudo sucede eso en nuestras vidas y a veces causa de sufrimiento. Así es que no debemos echarle siempre la culpa a Dios de lo que sufrimos, porque a menudo son nuestras propias tendencias y concupiscencias las que nos llevan a sufrir. Pero debemos de buscar siempre apuntar a la gente hacia Jesús, así como Juan siempre apuntaba, tomaba toda oportunidad que se le daba para apuntar a la gente que estaba a su alrededor hacia donde se encontraba Jesús. De hecho, noten que cuando sus seguidores lo dejan a Él para seguir a Jesús, Él no trata de detenerlos. Él está hablando acerca de Jesús y sus seguidores, los discípulos que estaban con Él, los discípulos de Juan el Bautista, inmediatamente deciden que van a seguir a Jesús y no vemos que digan: ¿y ustedes a dónde van? He estado con ustedes tanto tiempo, les he enseñado todo lo que les he enseñado, les he modelado todo lo que les he modelado y ahora me van a dejar a mí. Pues de eso es de lo que se trata. A la gente que evangelizamos nunca debemos de enseñarles a depender de nosotros. Debemos de enseñarles a depender de Jesús, debemos enseñarles a depender del poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Dios quiere que vivan. Y nosotros también no debemos de aferrarnos al pastor, no debemos de aferrarnos a los líderes, no debemos de aferrarnos a la gente que de alguna manera está frente a la iglesia. Lo que debemos aferrarnos es a Jesús, porque ¿saben qué? Los líderes, los pastores, los diáconos, los obispos, como los quieran llamar en la iglesia, tarde o temprano van a hacer algo, van a decir algo que nos va a desanimar, que nos va quizás hasta decepcionar. Entonces, si nuestra vista está puesta en ellos, en cuanto ellos caigan, en cuanto vemos que tienen un lado débil, que tienen un lado flaco, nuestra fe también va a caer. Por eso debemos mantener nuestra vista puesta en Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Debemos poner nuestra vista en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos mantener nuestra vista en Jesucristo, que es el que comenzó la buena obra en nosotros, y Él es el que la va a terminar. Él es el que la va a terminar por el poder de su Espíritu Santo. Y tenemos que confiar en ello. Entonces, cuando los seguidores, los discípulos de Juan que andaban con Él, van y siguen a Jesús, Él no trata de detenerlos. Él sabe que su misión era guiar a la gente a Jesús y no a sí mismo. Y toda la gente estaba viniendo a Juan, imagínense, toda la gente está viniendo a Juan, Él los está bautizando, Él les está predicando, tiene un gentío de gente, valga la redundancia, ¿verdad? Tiene un gentío de gente siguiéndole, de repente viene Jesús y toda esa gente, ¡fum!, se le va y se pone a seguir a Jesús. Ese es un golpe tremendo para el ego. Ese es un golpe tremendo para el ego, de que de repente tiene un gentío ahí que lo anda siguiendo, que está escuchando sus palabras, que está tratando de seguir sus enseñanzas y su ejemplo, y luego les señala a Jesús, ¿y qué hacen? Todos se van para con Él. Pero en Juan capítulo 3 y el versículo 30, noten lo que Juan reconoce. Juan 3:30. Es necesario que Él, hablando de Jesús, crezca y que yo decrezca, o que yo mengüe. Mis hermanos, ese es un corazón que todos debemos de tener en todo aspecto de nuestra vida.
en nuestra vida conyugal, en nuestra vida como padres, en nuestra vida como hijos, en nuestra vida como miembros de la iglesia. Nosotros debemos entre más conocemos a Jesús, entre más conocemos de su poder y su habilidad para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, debemos nosotros de estar dispuestos a menguar para que Él crezca. Debemos estar nosotros dispuestos a hacernos menos para que Él sea exaltado sobre todas las cosas. ¿Sí? Por eso la palabra que se traduce Señor en la Biblia del griego es la palabra kurios. Y kurios se traduce Señor en la Biblia porque en español no tenemos una palabra más fuerte para traducirla. En inglés se traduce Lord, que todavía tiene un poco más de significado de superioridad. Pero en el español decimos Señor Jesucristo, como decir el Señor Pérez, como decir el Señor Alvarado, como decir el Señor qué sé yo. Pero la palabra kurios implica que la persona que está llamando kurios a la otra persona está dispuesta a postrarse rostro a tierra, completamente a tierra, con el objetivo de que aquel al que está llamando kurios sea exaltado sobre todas las cosas. Mis hermanos y hermanas, nuestra misión aquí en la tierra es que Jesús sea exaltado. No nosotros, no nuestra iglesia, que Jesús sea exaltado. Y cuando le decimos Señor, acordémonos que no estamos diciendo Señor así como Señor fulano de tal, lo estamos poniendo, ahora sí, al único que lo merece, lo estamos poniendo en un pedestal y lo estamos exaltando sobre todas las cosas. Cuando no lo exaltamos por sobre todas las cosas, cuando no decidimos menguar nosotros, de crecer nosotros para que Él crezca en y a través de nosotros, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando cualquier cosa o cualquier persona la hemos puesto por encima de nuestro Señor Jesucristo, o nosotros mismos nos hemos puesto por encima de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo que nosotros o esa persona crezca y que Él decrezca o mengue. Eso nunca debe suceder, porque Él es el único digno de ser exaltado. Él es el único digno de adoración. Lo cantamos tanto, en tantas alabanzas lo cantamos, pero la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida? ¿O hay cosas en nuestra vida que han llegado a ser más importantes que Él? Ha habido cosas que han llegado a ser más importantes que Él. Y créanme, hay tantas cosas que a veces ponemos por encima de Él. Esposo, esposa, hijos, padres, ministros, etcétera, etcétera, ministerios. Mis hermanos, todo tiene que ser más bajo en nivel que Él. Todo tiene que estar más bajo en nivel que Él en nuestras vidas. Y Él tiene que ser exaltado sobre todas las cosas que hay en nuestras vidas. Entonces, esa es la misma actitud que nosotros debemos tener. Siempre debemos dirigir a la gente hacia Jesús y siempre debemos de buscar exaltarlo a Él en todo aspecto de nuestra vida. Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser el más importante. Él tiene que ser el único objeto de nuestra adoración. Él tiene que ser el único objeto de nuestro servicio. Él tiene que ser el único objeto de nuestra alabanza, el único objeto de nuestra devoción. Él tiene que serlo. Y de ahí para abajo, ok, todo lo demás. Pero Él tiene que estar primero. Porque ¿qué dice? El que ame a padre o madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que odiar a nuestros padres? Entonces, no quiere decir que tenemos que odiar a nuestros padres, pero quiere decir que comparado con el amor que tenemos por Cristo, el amor que tenemos por nuestros padres ni siquiera llega a ser medido. Ni siquiera puede llegar, porque el amor que tenemos por Él está tan alto, está tan por encima de todas las cosas, que Él acapara todas nuestras emociones, toda nuestra devoción, todo nuestro amor. Él, porque Él es el único digno. Yo tengo una mamá muy buena y tuve un papá ejemplar, pero ellos en mi vida no se comparan con la posición que le he dado a mi Señor. No se comparan. Y no los odio, los amo con todo mi corazón. Pero Cristo va a ser siempre más importante que ellos. ¿Sí? Y va a ser más importante que mis hijos. Y ahí está mi hijo ahí atrás, si es que me está escuchando. Y mi hija estoy seguro que nos va a ver después en Facebook o YouTube y lo va a escuchar. Pero ellos lo han sabido desde que son chicos.
Desde que son chicos han sabido que para mí ellos no importantes, pero no son tan importantes como lo es Jesucristo. ¿Sí? Entonces esa es la actitud que debemos de tener nosotros, siempre apuntar a toda la gente hacia Jesús y siempre estar dispuesto a exaltarlo por encima de todas las cosas. En el versículo 38 sigue diciendo, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, los discípulos que habían seguido a Juan hasta ese momento, les dijo, ¿qué buscan? Qué loco el Señor, ¿verdad? Me gusta aquí. Juan les dice, él es el Cordero, Él es el que deben de seguir, por así decirlo. Y ellos inmediatamente se separan de Juan y se lo van a seguir a Él. Y en lugar de Él decir, sí, vénganse conmigo, ya Juan ya no importa, ya sus enseñanzas ya no importan, ya su obra ya no importa. Les dice, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? No tengo nada que ofrecerles, no tengo nada que darles. Y ellos dijeron, noten en la segunda parte del versículo 38, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Entonces noten que ellos iban buscando seguir a Jesús por lo que Juan les dijo. Buscan seguir a Jesús por lo que Juan les dijo. No han visto nada de parte de Jesús que dijera, wow, está haciendo obras maravillosas, etcétera, todavía. Pero Juan les dio testimonio de Él y ellos están decididos o deciden buscarlo a Él, ir tras de Él. Ahora, Romanos 3:11 nos dice que no hay quien busque a Dios. Ese es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero estos hombres oyeron el testimonio de Juan y esto los movió a ir a seguir al Señor. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? ¿Qué nos dice esto a nosotros acerca de nuestro testimonio también? Y esta es la razón por la que debemos cuidar nuestro testimonio y esta es la razón por la que nuestro testimonio debe ser el medio por el cual exaltamos a Jesús, más que nuestras palabras. Porque es muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Es muy fácil llamarlo Señor, es muy fácil inclusive reconocerlo como Señor, pero lo que va a probar que Él es el Señor de nuestras vidas es el testimonio que damos por medio de esas vidas. Y de nuevo, no quiere decir que nuestro testimonio vaya a ser perfecto, de ninguna manera, pero buscamos que nuestro testimonio sea un ejemplo de una vida que sigue a Jesús, que camina con Jesús, de una vida que está arraigada en la palabra de Jesús, ¿sí? De una vida que está dedicada a Él. Y la manera en la que eso se hace con nuestro servicio, se hace con nuestra manera de ver a los demás, se hace con nuestra manera de amar a los demás. Entonces nuestro testimonio de lo que Jesús es para nosotros y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas puede ser lo único que alguien pueda necesitar para que el deseo de buscarlo nazca en su corazón. Nuestro testimonio, cómo nos comportamos, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en la escuela, en casa, etcétera. Eso puede ser lo único que alguien necesita para poder que su corazón se mueva y desee buscar al Señor. El problema, creo yo, es que a veces tratamos de usar palabras. Y a veces por tratar de usar palabras hablamos demasiado y hablamos demasiado de cosas que no conocemos, que no sabemos en su totalidad o con claridad. Cuando el mejor testimonio es el ejemplo de nuestras vidas. ¿Han oído el dicho? ¿Han oído ese dicho que dice, predica el evangelio y si es necesario usa palabras? ¿Verdad? Tiene cierta veracidad, pero el evangelio se tiene que predicar. Porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Verdad? Pero también la predicación debe ir seguida por el testimonio. La predicación debe de ir seguida por el testimonio. En nuestro hogar, en toda área de nuestra vida, la predicación tiene que ir seguida por el testimonio. Si lo predicamos bien, pero no lo practicamos bien, lo que predicamos no tiene poder. ¿Ok? No vayan a ser como los papás que dicen, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. ¿Verdad? Porque hay mucha gente así, haz lo que te digo, no lo que hago. ¿Verdad? No, pues es que no se puede separar lo uno de lo otro. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces nuestro testimonio de lo que Jesús es para nosotros y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas puede ser lo único que alguien puede necesitar para que el deseo de buscarlo nazca en su corazón, como con estos dos discípulos. En el versículo 39, cuando ellos le dicen, Maestro, ¿en dónde vives? En el versículo 39 les dijo,
vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde, o sea que ya iba a empezar a oscurecer. Entonces ellos fueron y vieron en dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Ahora, aquí en Juan no se nos dice en dónde era en donde Jesús se estaba quedando, ni se nos da una descripción del lugar en el que él estaba quedándose. Pero en los otros evangelios podemos darnos una idea de dónde se estaba quedando Jesús. Por eso tenemos que comparar toda la palabra de Dios con toda la palabra de Dios, y como siempre les he dicho, tenemos que verlo en contexto y tenemos que ver todo lo que se habla acerca de algún tema para saber con exactitud y con plenitud de conocimiento de lo que estamos hablando. No podemos tomar un versículo aquí y un versículo allá, o todos los versículos que apoyan nuestra manera de pensar o nuestra manera de interpretar tal o cual cosa. Tenemos que verlo a la luz de todo lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y aunque aquí no se nos dice en dónde se estaba quedando, viendo los otros evangelios nos podemos dar una idea, porque Lucas nos habla de ello y Mateo también nos habla de ello. Cuando alguien ofrece seguirle a donde quiera que él fuera, tiene que pensar hacia dónde me va a llevar. Porque mucha gente dice, oh, yo sí te sigo, maestro, yo te sigo, Jesús. Pero no se ponen a pensar a dónde los va a guiar. Y puede que los guíe a una vida de sufrimiento, y puede que los guíe a una vida de carencia, y puede que los guíe a una vida que no se esperaban a la que los guiara. Mucha gente dice seguir a Jesús, pero cuando vienen los problemas difíciles, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las calamidades, cuando viene la tribulación, ¿qué hacen? Terminan apartándose. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver las cosas claramente. Entonces, aquí no se nos dice en dónde se estaba quedando, pero por ejemplo Mateo capítulo 8 y el versículo 20 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo a los que querían seguirlo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ok? Entonces cuando alguien lo quiere seguir, en lugar de Jesús decir, oh sí, síganme, sí, acéptenme en su corazón y su vida va a cambiar para mejorar, van a tener felicidad, van a tener alegría, van a tener prosperidad, van a tener salud, van a tener gozo eterno, van a tener... ¿Todo eso es cierto? Un día todo eso lo vamos a tener por toda la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra, esas cosas no necesariamente se dan todo el tiempo, ¿no es cierto? Les dice muy claramente, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si este fue el caso, entonces ellos vinieron a donde se estaba quedando él y decidieron, a pesar de todo esto, yo lo voy a seguir, yo me voy a quedar con él, yo voy a hacer lo que él me diga, yo voy a seguir su ejemplo. Porque aunque esto no es lo que yo pensé que iba a ser, porque pues si es el Hijo de Dios, si es el Cordero de Dios, si es todo lo que dice ser, ¿cómo va a vivir en una cueva? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo no va a tener en dónde recostar su cabeza? ¿Cómo su cama va a ser la tierra y su almohada una piedra? Eso fue lo que encontraron. Eso fue de lo que les advirtió. Y en otra porción de la Escritura el Señor Jesucristo dice, nadie que va a la guerra no se fija primero si tiene todo lo necesario para ganar esa guerra. Y si no lo tiene, mejor no va. Nadie que va a construir una casa no se fija primero si va a tener todo lo necesario para construir esa casa. Y si no tiene todo lo necesario, mejor ni comienza. Y el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros y advierte a la humanidad que seguirlo a Él no siempre va a ser fácil. No siempre vamos a sufrir. A veces, no siempre, pero a veces. Y vamos a sufrir por causa de nuestra fe. ¿Sí? La fe es probada, la fe es retada por circunstancias que nosotros no creíamos que íbamos a tener que pasar. Pero esa prueba de fuego a través de la cual pasamos, eso comprueba que nuestra fe es verdadera. Si le sufrimos, si se nos hace difícil, si se nos hace pesado, pero seguimos en el camino todavía, quiere decir que la fe es verdadera. Pero si en cuanto las cosas se empiezan a poner, como dice mi mamá, color de hormiga, nuestro primer instinto es pintar venado,
¿Qué dice eso de nuestra fe? Ok, entonces tenemos que tener esto, tener conciencia de esto. De nuevo, ¿en dónde te estás quedando? Me estoy quedando aquí, mira, en ese árbol que está ahí. ¿Ves esa piedra? Esa es mi almohada. ¿Quieres seguirme? Y ellos se quedaron con él. Versículo 40 dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Noten lo que hace primero Andrés. Noten lo que Andrés hace primero. Lo que Andrés hace primero es que va y busca y halla a su hermano Simón para darle testimonio de lo que había visto y oído. Lo primero que hace, busca a su hermano, que creemos que ese era su hermano mayor, que era el hermano mayor, y va con Pedro, halla a Simón, que después se va a llamar Pedro, a su hermano, y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Más adelante va a decir, hemos hallado a aquel de quien hablan los profetas. ¿Sí? Hemos hallado al Cristo. Y luego, ¿qué hizo en el versículo 42? Entonces tomó a Pedro, no solamente va y le dice, Pedro, hemos hallado al Cristo, ven, síganos los buenos. No, ¿qué hizo? Lo tomó y lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o Petros. ¿Okay? Entonces lo agarró y lo llevó. En muchas cruzadas evangelísticas he escuchado, y en muchas iglesias también tienen ese lema, invita y trae. No nada más invite, sino invita, ve por ellos y tráelos. Pocos hacemos eso. Muchos invitamos, pero pocos decimos, si no tienes quien te lleve, si no tienes con quién ir, si no tienes, yo voy por ti, yo te llevo a la iglesia, yo te llevo de regreso a tu casa, yo me siento contigo, yo voy a estar ahí para que no te sientas como que no tienes nadie que te conozca. La primera vez que a mí me hablaron de Calvary Chapel San Diego fue un primo mío que es pastor de una iglesia del Nazareno. Y en aquel tiempo traía pelo largo y traía aretes y un montón de cosas ahí, porque siempre quise ser rockero. Obviamente el Señor no me cumplió ese deseo de mi corazón, ¿verdad? Pero siempre lo quise hacer. Y me dijo, ¿sabes que conozco una iglesia que te va a gustar mucho? Y yo dije, pues ¿por qué me va a gustar mucho, verdad? Mira, se llama Calvary Chapel San Diego y está aquí por el 805 y el Lindale Lane. Y sabes que tengo una amiga que va a esa iglesia y le voy a decir que íbamos, mi esposa y yo, que todavía andábamos de novios y andábamos queriendo recibir consejería prenupcial. Le voy a decir que los esperen en la puerta para que cuando lleguen no sientan que no hay nadie ahí que los conozca, que conocen a alguien. Ya nos dijo el nombre y nos fuimos, mi entonces novia, luego esposa y yo, a Calvary Chapel San Diego. Y cuando llegamos, sí, ahí estaba la hermana que nos recibió y entró con nosotros y se sentó con nosotros y etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos aquí ya 40 años, casi 50 años después. ¿Por qué? Porque hubo una persona que estuvo dispuesta a recibirnos, hubo una persona que estuvo dispuesta a dejarnos saber cómo corría el agua en San Felipe, ¿verdad? Estuvo dispuesta a sacrificarse ella misma para dejarnos saber a nosotros cómo estaba. Mi primo nos invitó y como quien dice nos llevó y hizo todo lo posible porque nos sintiéramos a gusto y llegamos, la encontramos y enos aquí, ¿verdad? Entonces creo que a veces eso como iglesia tenemos que tener ese espíritu también de invitar, pero si fuera necesario ir por y llevar y luego llevarlos de nuevo a su casa. Estar con ellos, sentarnos con ellos, hacerles sentirse cómodos. Cuando alguien llega a la iglesia que no conocemos, debemos no solamente saludarles de mano, debemos no solamente presentarnos, sino tratar de darles información acerca de la iglesia, de a qué horas va a comenzar, en dónde se puede sentar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Decirles las cosas que están pasando en la iglesia, porque eso nos hace sentir como que hemos llegado a un lugar en donde en realidad quieren recibirnos y quieren que estemos ahí.
Créanme, nosotros, todos los que somos parte de esta iglesia, queremos que ustedes todos se sientan y vean que los queremos tener aquí con nosotros. ¿Ok? Los hermanos que tienen tiempo en esta iglesia, ellos saben que ese es nuestro corazón. Entonces, va y busca a Pedro, va y lo toma y lo lleva a Jesús, quien al verlo, Jesús ve a Pedro y le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que es Petros en el idioma griego. Y esto es importante, porque esto le da una oportunidad a Pedro de ver lo que Jesús tiene la capacidad para hacer. Si él no se había presentado, ¿cómo sabía Jesús que él era Pedro? Que él era Simón, el hijo de Jonás. ¿Sí? Y es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces cuando iba de visitante a alguna iglesia, cuando andaba yo lo vi, nadie me lo contó, que de vez en cuando me convencían de ir a una iglesia. El predicador predicaba y sentía como que me estaba predicando a mí, nada más. Como que alguien le había dicho lo que estaba pasando en mi vida en esos momentos y me estaba predicando a mí. Y yo, ¿quién le diría a este cuate lo que está pasando en mi vida ahorita? Porque está hablando exactamente de lo que yo estoy pasando y no me explico por qué, porque yo ni lo conozco, nunca lo he visto. ¿Se imaginan a Pedro? Su hermano lo trae a la presencia del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo de buenas a primeras. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. ¿Imaginan a Pedro? ¿Imaginan? Yo sé que a algunos les ha pasado y ustedes conocen, saben lo que es sentir el poder de Dios cuando el poder de Dios por medio del Espíritu Santo nos habla personalmente a nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Voy a tener que hablar con mi esposa porque estoy seguro que lo llamó y le dijo lo que estábamos pasando y por eso está hablando de eso. O viceversa. Y no, es que el Señor Jesucristo, el Señor por el poder de su Espíritu nos va a hablar a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Así es que nadie me dijo nada acerca de ninguno de ustedes, algunos los conozco muy poco, pero si el Espíritu Santo les está diciendo esto es para ti, es porque eso es para mí. Eso es fácil, ¿verdad? Es fácil. Es para ti. No, es para mí. Si el Espíritu Santo me está redarguyendo a mí, es porque es para mí. Es porque es para mí. Entonces, de nuevo le dice, tú te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto del nombre que le pone Pedro, que le pone a Simón es importante. Porque de nuevo la palabra Pedro viene de la palabra Petros en el griego. Pero hay otra palabra griega que quiere decir piedra, ¿sí? Y no roca o petras. Y es importante porque recuerden cuando el Señor Jesucristo dijo sobre esta roca, muchas personas creen que estaba hablando de Pedro. Pero la palabra que usa en el griego el Señor Jesucristo no quiere decir roca, ¿sí? La palabra que le da, el nombre que le da aquí a Pedro, de Petros, no quiere decir roca, quiere decir piedra, ¿sí? En Mateo capítulo 16, los versículos 15 al 18, noten lo que dice ahí. Hablando del Señor Jesucristo, cuando les pregunta quién dice la gente que soy, Él les preguntó en el versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Versículo 17, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces nunca dijo, ¿sí?, que Pedro era la roca. De Pedro dijo que era una piedra. Y vemos por su comportamiento que a menudo se portaba como piedra, ¿verdad? Era duro de cabeza, no le entraban las cosas. Pero entonces cuando le dice Petro, simplemente le está diciendo tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces cuando lo llama cuando habla de Petra, está hablando sobre la verdad que Pedro acaba de decir, de que él era el Hijo del Dios viviente. Sobre esa Petra, ese va a ser el fundamento, ese va a ser la roca sobre la que voy a edificar mi iglesia. Y ese es el fundamento de la iglesia, Jesucristo.
Él es el fundamento y el único fundamento. No Pedro, Jesucristo. Y todo lo que se sobreedifica sobre ese fundamento permanece en pie, pero lo que se trata de edificar sobre cualquier otra cosa que no sea Jesús, de tarde o temprano es derribado. Y luego noten que dice que las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Sí? Las puertas no son ofensivas, no son unas armas ofensivas, son instrumentos defensivos de hecho. Y lo que quiere decir aquí es que la iglesia tiene el poder para derribar las puertas del infierno mismo y la muerte, y por medio de Cristo rescatar al hombre de ir allá. Eso es lo que quiere decir. Nosotros como la iglesia, no como individuos, como la iglesia tenemos el poder para derribar las puertas del infierno y para rescatar a gente de que vaya al infierno. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y las puertas del infierno no pueden evitarnos que alcancemos a la gente para Cristo. Lo van a tratar de hacer. Satanás no quiere salvar que nadie se salve. Satanás no quiere que nadie sea librado del infierno. Pero ni Satanás mismo puede en contra de nosotros. Por eso, como le dice Pablo a Timoteo, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y debemos cumplir con nuestro ministerio, debemos de ser los evangelistas que Dios nos ha llamado a ser. Y todos somos llamados a ser evangelistas, porque todos somos llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Versículos 43 y 44 dice, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. Entonces estaba Juan el Bautista bautizando, vienen los fariseos, vienen los escribas, lo interrogan, etcétera, etcétera. Pasa un día, se van a estar con el Señor Jesucristo, los dos discípulos que estaban con Juan. Pasa esa noche y al día siguiente, este ya es el tercer día, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Noten cómo llama el Señor Jesucristo a sus discípulos. Noten cómo los llama. No les trata de dar una clase de discipulado, no les trata de... Simplemente dice, sígueme. Creo que muchos de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. Por eso estoy pensando en ese libro que les dije de Warren Wiersbe, llamados a ser siervos del Señor. Muchos hemos sido llamados a servir al Señor, pero no escuchamos el llamado porque queremos de alguna manera que alguien nos dé una clase de cómo seguirlo. Noten que los discípulos que después fueron apóstoles, no les dijo, ok, los jueves a las 6:30 vamos a tener una clase de discipulado en donde les voy a enseñar cómo predicar, les voy a enseñar cómo preparar un estudio bíblico, les voy a enseñar. Simplemente dijo, síganme. Empiecen a practicar lo que yo hago. Empiecen a ver cómo hago las cosas yo, empiecen a ver cómo sirvo yo, empiecen a ver cómo trato a las multitudes yo. Y ustedes háganlo como yo. Hay un libro, muy buen libro, se llama The Jesus Way, Jesus Style, ¿sí? Que es precisamente enseñar al estilo de Jesús. Y el Señor enseñaba cómo, donde quiera que llegaba se sentaba, daba unas palabras, hablaba del reino de Dios, predicaba el Evangelio, y de ahí era donde obtenía los seguidores. No tengo nada en contra de clases de discipulado, en contra de clases de todo tipo dentro de la iglesia. No tengo nada en contra de ello. Pero no hay mejor manera de aprender al ministerio que llevándolo a cabo prácticamente, que practicándolo. Y si quieren ser buenos jugadores de fútbol, siéntense en la banca y vean cómo juegan los demás y verán cómo van a ser buenos jugadores de fútbol. ¿Suena lógico eso? Para nada, ¿verdad? Si quieren ser buenos jugadores de fútbol, pónganse los tacos, pónganse los shorts, pónganse la camiseta y ¿qué? Entren a la cancha y empiecen a patear. ¿Van a saberlo todo al principio? No, pero el entrenador les va a decir lo que están haciendo mal, lo que están haciendo bien, lo que pueden mejorar. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces una vez que se es cristiano, una vez que se vuelve uno al Señor, una vez que es lleno del Espíritu Santo, ¿saben qué tenemos que hacer? Levantarnos de la banca y ponernos a practicar el cristianismo. Ponernos a practicar el cristianismo en las diferentes formas que el Señor Jesucristo nos llama a practicarlo.
No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros de escuela dominical, no todos vamos a tocar en el equipo de alabanza, pero todos tenemos algún don que Dios nos ha dado que podemos usar para la gloria de Dios. ¿Cuál es su don y cómo lo está usando? ¿Cuál es su don y cómo lo está usando? Entonces, de nuevo, versículos 43 y 44, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés, Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, Felipe era del área de Galilea. Y la razón por la que Jesús quería ir a Galilea era porque Isaías había profetizado que ahí era en donde iba a brillar más la luz de Dios, la luz a través de Jesucristo. Ahora, la capital, por así decirlo, era Jerusalén, pero en Jerusalén no lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, los escribas, los fariseos y todos ellos no lo iban a recibir, ¿sí? Entonces tuvo que salir del área principal a otro lugar en donde el pueblo iba a estar más dispuesto a escucharlo, a recibir y a seguirlo. Y esa área fue el área de Galilea, área que ni se esperaba que él fuera a ese lugar a hacer las cosas que hizo. Pero que el profeta Isaías ya había dicho que iba a ser una de las áreas principales a las cuales iba a ir. En Isaías capítulo 9, los versículos 1 y 2 dicen esto. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí, dos tribus del reino del norte, fueron afligidas. Pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras y muerte. Noten, Galilea era parte de Israel, pero dice Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando el reino del norte fue exiliado y llevado a Asiria en cadenas, los asirios trajeron gente de afuera a poblar el área de Galilea. Y el área de los judíos que se quedaron en el área de Galilea y las personas que trajeron de afuera, obviamente se mezclaron y se convirtieron en gentiles. Se llenó de más de gentiles que de judíos. Entonces, como los principales del judaísmo no quisieron recibir a Jesús, Jesús, ¿qué hace? Se va hacia los gentiles a predicarles a ellos. Lo mismo que sucedió con Pablo, ¿se acuerdan? Pablo fue enviado a los judíos primero, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, pero también para el gentil. Entonces, cuando los judíos no quisieron escuchar a Pablo, ¿qué hizo Pablo? ¿Ustedes no se consideran dignos de recibir el mensaje del evangelio? Entonces voy con los gentiles. Y los gentiles se llenaron de gozo, pero los judíos se enojaron. ¿Por qué? Porque los judíos no querían entrar, pero tampoco querían que nadie más entrara. Y los gentiles que no tenían conocimiento de Dios, al saber de la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo es posible que nosotros tengamos acceso a ese Dios? Y se alegraron, se gozaron de ello. Entonces Isaías lo había profetizado. Mateo se refiere a esta profecía en Mateo capítulo 4, en donde dice esto, Mateo 4 versículos 12 al 17. Dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahí están mencionadas las tribus otra vez. Versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces fue primero a Jerusalén. Cuando a Juan andaba bautizando, los líderes religiosos fueron a examinarlo, no les gustaron, lo rechazaron. Entonces el Señor se va mejor al otro lado del Jordán, al área de Galilea, a predicarles a los gentiles. Y ahí fue donde hizo sus mayores obras, ahí fue donde hizo sus mayores milagros, ahí fue donde hizo más maravillas, porque por la que la gente estaba dispuesta a recibir. Mis hermanos, si queremos que el Señor haga maravillas en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a recibir.
Tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que estar dispuestos a hacer a un lado lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y buscar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y someternos a esa voluntad. Y cuando hagamos eso, las maravillas de Dios se van a ver en nuestra vida. Así como fue cuando primero creímos en el Señor, ¿no es cierto? Decidimos que, ok, este camarada, este predicador, este mensaje es para mí y me está haciendo un llamado a creer en el Señor Jesucristo y para arrepentirme de mis pecados. Así es que hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, pongo mi esperanza en ti. ¿Y qué sucedió? Hubo un milagro que hizo brillar una luz en nuestra mente y nuestro corazón, que de repente empezamos a ver las cosas tal y como eran, y lejos de tener miedo de acercarnos a Dios, vimos que no había necesidad de tener miedo de acercarnos a Él, sino que en Cristo podíamos acercarnos a Él con toda confianza, porque reconocimos y entendimos que Él ya había pagado por nuestros pecados, y no había razón para oírle a Dios, sino había una razón muy poderosa para arrepentirnos, darnos la vuelta de nuestra vida de pecado y empezar a seguirlo a Él. ¿Sí? Y esa es la verdad de las cosas. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la predicación que nosotros debemos de darle al mundo también. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está muy cerca. Los cristianos siempre decimos eso, ¿verdad? El Señor va a venir en cualquier momento. ¿Cuántos lo creen? Entonces eso nos debe de dar cierta urgencia de predicar el evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocen gente que todavía no ha venido a los pies de Cristo y si viniera el Señor ahorita mismo se iría al infierno? ¿Nadie? Yo creo que todos, ¿verdad? Conocemos a alguien. Entonces, ¿en dónde está la urgencia? Si en realidad creemos que el Señor Jesucristo viene en cualquier momento, ¿en dónde está la urgencia de alcanzar a los perdidos para Cristo? ¿O estamos, como nosotros ya tenemos el boleto guardado en la cartera y ya estamos contentos y ya no hay que preocuparnos por nada? Si en realidad lo creemos, vamos a portarnos de acuerdo a la urgencia que eso debe poner en nuestros corazones, amén. Y entonces todos creo que vamos a salir de aquí evangelistas hoy, ¿sí? Ok, nomás uno o dos. Ok, versículos 45 y 46 de Juan 1 sigue diciendo, noten, y Felipe halló a Natanael, otro hallado que andaba por allá haciendo lo que andaba haciendo, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Ven a ver. Noten la emoción que se puede apreciar aquí en las palabras de Felipe. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Noten, vio a Jesús, siguió a Jesús, escuchó a Jesús y de repente algo hizo clic en su mente. Este es el Mesías, este es el Cristo, este es del que habló Moisés, este es del que hablaron los profetas. ¿Sí? Este es del que nos han enseñado desde chiquitos en la sinagoga, en la escuela en la escuela del sábado. No se oye bien, ¿verdad? En la escuela del día, ¿de cuál? De la escuela sabática. Gracias, hermano, gracias. Thank you very much, thank you. Entonces, esto es lo que nos han estado enseñando los maestros en la sinagoga los sábados cuando vamos a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que se nos ha estado diciendo por tanto tiempo, todo lo que profetizaron, todo lo que se dijo, esto es. Noten entonces la emoción, sí, que se puede apreciar en las palabras de Felipe. Y esto de nuevo va a hablarnos a nosotros, y espero que los recuerde a ustedes, lo emocionante que fue cuando recién vinieron al Señor Jesucristo, ¿sí? Y no podían dejar de hablar de Él, tenían que estar hablando de Él, era el tema principal de sus pláticas, Él era lo único que querían hablar. Ya tenían hartos a sus familiares y amigos y compañeros de trabajo, ya tenían hartos de hablarles de lo que el Señor les había hablado el domingo en la mañana, o el domingo en la noche, o el miércoles en la noche a través de su palabra. Ya los tenían enfadados, que si hubieran vivido en el tiempo de Cristo, a ustedes también los hubieran crucificado.
Pero no les importaba porque habían encontrado lo más valioso, habían encontrado lo más importante, habían encontrado lo que significaba no solamente vida aquí en la tierra, sino vida en el cielo también. ¿Sí? Y es emocionante cuando tanto se nos ha hablado de la Biblia y ahora que hemos venido al Señor y Él nos ha dado su Espíritu Santo, comienza todo a tener sentido. ¿No es cierto? Comienza todo. Ya no parece ser un libro que no entiendo, ya no parece ser algo que no comprendo. ¿Por qué? Porque ya no estoy leyendo la carta que fue escrita y dirigida a una persona que no soy yo. Ahora como hijo de Dios estoy leyendo la carta que Dios ha escrito a todos los que somos sus hijos. Y porque somos sus hijos la entendemos. Porque somos sus hijos sabemos comparar lo espiritual con lo espiritual. Porque somos sus hijos tenemos la mente de Cristo. Porque somos sus hijos tenemos el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Y porque somos sus hijos podemos entender lo que Él tiene escrito solamente para aquellos que somos sus hijos. Y por eso hay tanta gente que no lo entiende. Es que yo no le entiendo, la leo y no le entiendo nada. No, pues tienes que pedir al Señor que venga y sea el Señor de tu vida. Él te va a dar su Espíritu Santo y por medio de ese Espíritu Santo vas a entenderlo. No, pero yo no quiero nada, yo no soy religioso, yo no soy de esas personas que voy a orar y voy a pedir al Señor que... No. Si Él me lo quiere decir, que me lo diga claramente. Ok, entonces quieres seguir a un Dios hecho a tu imagen y semejanza y no ser tú hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Me acuerdo una vez que mi papá me decía, a ver, si Dios es tan poderoso, entonces ¿por qué no hizo, cuando hizo todas las plantas, por qué no hizo que todo el maíz naciera en un lado y que todo el trigo naciera en otro lado? Y que lee el primer capítulo de Génesis, que dijo que todo lo hizo con semilla de acuerdo a su propia clase, de acuerdo a todo lo hizo en orden. Dios no es un Dios desordenado. Lo único que tenemos que hacer es leerlo, pedir al Señor que nos dé entendimiento y lo podemos entender. Lo podemos entender claramente. ¿Sí? Debemos, mis hermanos, debemos buscar nunca perder esa pasión que vemos aquí en Felipe, de nunca perder esa pasión por compartir lo que sabemos del Señor con los demás. Y asegurarnos de que no nos hemos alejado tanto de Él, que esa pasión está menguando, que esa pasión está apagándose. ¿Sí? Y si nos hemos alejado, porque es muy posible, inclusive para el cristiano más ferviente, es muy posible alejarse. Si nos hemos alejado, debemos hacer lo que el Señor le recomienda a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que le recomienda a la iglesia de Éfeso? Volver al primer amor. Noten en Apocalipsis 2, los versículos 1 al 7, noten lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Versículo 3. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin... ¿Escucharon esas cosas que ha estado haciendo la iglesia de Éfeso? Has resistido, has sufrido, has trabajado arduamente sin rendirte. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Estás haciendo todo eso, pero lo estás haciendo con una motivación completamente equivocada. No lo estás haciendo por amor a mí, lo estás haciendo por temor a mí. Lo estás haciendo porque crees que si no lo haces te voy a condenar, te vas a ir al infierno. No, lo tienes que hacer por amor a mí. Has abandonado tu primer amor. Versículo 5, noten lo que les dice. Así que ponte a pensar en qué has fallado y qué. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, le dice en el versículo 6, que no soportas las obras de los nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Han perdido su primer amor. Pregunta, ¿habemos quienes entre nosotros han perdido su primer amor? ¿Han perdido ese fuego que tenían al principio cuando recién vinieron a Jesús, cuando recién abrieron la Biblia y empezaron a entender las palabras que encontraron en ella y las pudieron con toda facilidad aplicar a sus vidas? Y lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo como actos de religiosidad, pero no motivados por el amor a Dios. ¿Sí? Nuestra motivación para estar aquí, mis hermanos, no es para cumplir un deber religioso. Nuestra motivación para estar aquí es que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Los que servimos en cualquier ministerio no estamos aquí para ganar puntos, cumpliendo con nuestro ministerio para ganar puntos delante de Dios. Estamos aquí porque lo amamos a Él y Él es lo más importante en nuestra vida. Él es el amor más sublime que tenemos, que pasa por encima de todos y todas las cosas. Y debemos de checar nuestra motivación para estar aquí. Estamos aquí por agradecimiento a que Él ya nos ha salvado. No estamos aquí para ganar más puntos buenos para que termine de salvarnos. Ya lo hizo. Cristo murió una vez y para siempre. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, consumado fue. En griego dice totalestai, que quiere decir pagado por completo. Entonces, los que creemos ya somos salvos. Y estamos aquí no para cumplir de nuevo con un deber religioso, sino porque estamos agradecidos con Él y por amor a Él hacemos lo que hacemos. Y lo ponemos por encima de todo. Pero noten la reacción de Natanael, de Nazaret. De Nazaret, ¿estás seguro? No era, esta ciudad no era una ciudad de una gran reputación. De hecho era una ciudad a la que mucha gente no le gustaba ir, precisamente porque era como ir a, no, mejor no voy a decir ninguna ciudad de aquí, porque luego van a decir, yo vivo ahí. De Chulavista del 805 para allá. Porque yo vivo del 805 para allá. Para allá es el Guero. Para acá, calle Boca para el Lengua, ¿verdad? Para acá, qué bárbaro. Viene uno por el Olympic Parkway y puros carros nuevos y puros carros de Elon Musk, ¿verdad? Pero pasa uno para allá y ya como que empieza a oscurecerse la cosa. ¿Alguna vez han oído de Campton, California? ¿Sí? Yo soy de Campton, California. Campton Barrio 3 rifa. Somos pocos pero locos. Sí. Y Campton, me acuerdo la última vez que fui a Campton, después de muchos años de no estar ahí, me acuerdo que sentí como que todo se redujo así. Y se puso medio oscuro. Y pasé por la escuela primaria a la que fui a visitar la escuela de Junior High a donde fui y todo se me hacía tan oscuro, tan feo, y me pensé en este pasaje de Campton, ¿puede salir algo bueno? ¿Verdad? Quizás por sí solo no, pero por la obra de que Cristo puede hacer en la persona, sí pueda salir, ¿verdad? Entonces dice, ¿en serio de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Esto fue algo con lo que tuvo que lidiar Jesús toda su vida, porque era de Nazaret. ¿De dónde eres? De Nazaret. Y dice ser el Hijo de Dios. ¿Verdad? Mi esposa le decía, ¿lo digo o no lo digo? Ok. A ver, ¿quiénes viven en National City? Levanten su mano. Nomás una persona ya. Ok. No creo. Ya está, otra persona. ¿En serio? Mi esposa, ¿saben cómo le decía National City? Le decía Nasty City. ¿Y saben cómo le decía San Isidro? San Skid Row. Skid Row. ¿Y saben cómo le decía a Chulavista? Chula Juana. ¿De Chula Juana puede salir algo bueno? Todos los que vivan en alguna de esas ciudades son prueba de que de esas ciudades puede salir algo bueno.
¿ok? Porque el Señor Jesucristo los ha tomado, los ha transformado, los ha hecho criaturas nuevas y los quiere usar para su honra y para su gloria. Amén. Entonces, esto fue algo con lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir toda su vida. En Mateo capítulo 13, los versículos 54 a 58, noten lo que dice: al llegar a su tierra, que era Nazaret, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía: ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Para los que dicen que Jesús no tuvo hermanos. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. ¿Qué nos dice esto? Que la incredulidad trunca los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Nuestra incredulidad puede truncar los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? No estén hasta dónde está, vamos a decir, dispuesto Dios a someterse a la manera de pensar del hombre. Que Él quiere hacer milagros en nuestra vida, pero nuestra incredulidad le evita que pueda hacer milagros en nuestra vida. ¿Cuántos milagros no habrá estado queriendo hacer Dios en nuestra vida, pero no los ha hecho porque no creemos que los puede hacer? Porque no pedimos de acuerdo no a nuestra fe, sino de acuerdo a su poder. Porque pensamos como mucha gente: ¿para qué lo pido si no me lo va a conceder? ¿Verdad? Y no, Dios quiere concedernos los deseos de nuestro corazón, pero tenemos que creer que lo va a hacer. Pero también tenemos que reconocer que Él es soberano y lo va a hacer cuando Él quiera y no cuando nosotros lo pidamos. Porque Él es un Dios soberano. Entonces Natanael pregunta: ¿de Nazaret? ¿Estás seguro que de Nazaret puede salir el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y qué le dice? Ven para que veas. Ven a ver lo que está pasando, ven a ver lo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Ven a ver ven a ver. ¿No me crees? Ven a ver. Eso es lo mismo que debemos estar diciendo nosotros a las personas que invitamos a la iglesia. Mira, Dios ha hecho esto en mi vida, Dios está haciendo esto en mi vida. No te creo. Chécale. Ven a ver lo que está pasando. De nuevo, tenemos aquí un ejemplo de lo que deberíamos hacer cuando testificamos acerca de Jesús. Ven y ve lo que Dios ha hecho. Versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. No dice que no decía mentiras, ¿sí? No quiere decir que era perfecto o mejor que los demás. Simplemente quiere decir que era un hombre que no se andaba con rodeos, que lo que pensaba, eso era lo que decía, lo que se veía, eso era lo que es. ¿Sí? Y hay mucha gente que no es lo que es con todas las personas. Con algunas son de una manera, con otras son de otra. Lo que quiere decir que no son como Natanael. Y tenemos que buscar ser como Natanael. Lo que somos, eso es lo que somos. No lo vamos a tratar de echarle azúcar así soy. Y si lo que soy no es lo que debe ser, entonces oren por mí para que las cosas cambien, para que el Señor cambie mi corazón, cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de ver las cosas. ¿Sí? Pero no me anden criticando detrás de mis espaldas y no anden diciendo cosas de mí que no saben de lo que están hablando. Confronten y pídanle a Dios que me haga un Natanael. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y que Él lime las asperezas que todavía hay en mi vida. Entonces no quiere decir que era perfecto. Simplemente quiere decir que Él decía lo que pensaba. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense. Ahí está el Señor Jesucristo, ahí está Felipe. ¿Serio? Sí, en el Salmo 15, los versículos 1 al 4 dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. ¿Se fijan?
el que, el que, el que, de nuevo, el que vive rectamente. ¿Cuántos viven 100% rectamente? Levanten la mano. ¿Yo soy el único? Sí. El que practica la justicia. Yo soy el único. El que es sincero consigo mismo. El que reconoce lo que verdaderamente es. Que no tiene miedo de decir, Señor, estoy fallando, te he fallado. Te he dejado abajo otra vez. Yo sé lo que soy. Tú sabes lo que soy. Tómame, cámbiame. Transfórmame. ¿Sí? Del versículo 3 dice, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal del vecino. Versículo 4, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. El que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. ¿Sí? Y solamente por la gracia de Dios que podemos nosotros tan siquiera pensar que podemos quedar en algunas de estas descripciones aquí. Versículo 48, y Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Noten cómo aquí ya Jesús está comenzando a demostrar algunos de los atributos con los que lo identificamos como Dios, como la omnisciencia y la habilidad para ver lo que un hombre común y corriente no hubiera podido ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó al hombre que le pusieron enfrente bajándolo por el techo de la casa? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él le dijo, tus pecados te son perdonados. En Lucas 5:22, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar en sí mismos, solo Dios puede perdonar pecados. Y en Lucas 5:22, Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué cavilan en su corazón? Porque hablan así en su corazón. Lo que quiere decir que el Señor podía ver el corazón de los hombres. Podía ver lo que los movía. Es más, no podía. ¿Saben qué? Puede. Así es que podemos engañar a la gente. Nosotros podemos engañar a la gente. Pero al Señor Jesús nunca lo vamos a poder engañar. Nunca lo vamos a poder engañar. Podemos decir y defendernos y hacer y explicar y todo lo demás. Y a todo mundo tenerlo engañado. Pero al Señor nunca lo vamos a poder engañar. Versículo 49 dice, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, perdón, lo estoy repitiendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. La misma reacción o resultado que este encuentro tuvo en Natanael fue el que se dio en la ocasión antes mencionada después de que Jesús sanó al paralítico. En Lucas 5:26 dice, todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Cuando el Señor le dice esto a Natanael, Natanael dice, oh my goodness, me conoces y yo nunca te he conocido a ti, conoces, ves mi corazón y yo no sé cómo le haces, pero me descubre. Mis hermanos, delante de Cristo estamos completamente al descubierto. De nuevo, podemos engañar a alguna gente fácilmente, ¿verdad? Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Por eso debemos de ser como Natanael. Debemos de ser sinceros con nosotros mismos y no engañarnos nosotros mismos. Sí, le dice que es el Hijo de Dios y al llamarle Hijo de Dios le está reconociendo como Dios, porque hay un solo Dios. Entonces Jesús es Dios. En Juan capítulo 5 y el versículo 18, noten lo que dice. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Los judíos entendían claramente que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Al decir que era el Hijo de Dios, estaba haciendo igual a Dios y por eso querían matarlo.
Y luego lo reconoce como el rey de Israel, reconociendo que Jesús era el hijo de David, quien reinaría sobre Israel para siempre. ¿Sí? Jesús le respondió en el versículo 50, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que Natanael vio? Vio ojos ciegos que volvieron a ver, vio cojos volver a andar, escuchó a mudos hablar de nuevo, vio a leprosos ser limpios y sanados de la lepra, vio a muertos ser resucitados. El mismo Jesús iba a ser arrestado, golpeado, iba a morir y a resucitar al tercer día. Y por esta razón el mundo iba a ser reconciliado con Dios. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Te asombras porque te dije que estabas debajo de la higuera? Calla boca, para lengua. Eso no es nada comparado con lo que vas a ver. También le dijo en el versículo 51, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre, sí, es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento y es uno de los títulos que más usó el Señor Jesús para describirse a sí mismo. En Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, mientras tenía yo esta visión, Daniel está teniendo la visión, durante la noche vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un ¿qué? Hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. ¿Sí? Entonces, claramente la palabra de Dios nos dice que Jesús era Dios. Claramente se vio desde el libro de Daniel que este que venía bajando en las nubes como el Hijo de Hombre, alguien que se parecía a Hijo de Hombre, era claramente Jesús. Entonces, este era de nuevo el título favorito de Jesús. Y es el que es más usado por él para describirse a sí mismo. Y este título lo que nos muestra en realidad es la humildad de Dios. La humildad de Jesús, que siendo hijo de Dios, se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque quería identificarse con la debilidad de los hombres para así pagar la deuda de pecado que el hombre tenía con Dios y reconciliarlo con Dios. Este título entonces nos habla de su humildad, nos habla de su amor por el hombre y su voluntad de venir a la tierra en semejanza de hombre siendo Dios para salvar a la humanidad. ¿Se fijan ustedes? Este es el Señor al que servimos, este es el Señor al que le damos honra, este es el Señor al que adoramos. Este es el Señor por el cual y para el cual estamos aquí hoy. Y hay un consejo muy sabio en las Escrituras, y le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Hay un consejo muy sabio en las Escrituras que se nos da a nosotros, con el cual quiero que todos nos vayamos de aquí hoy, para que a través de los versículos que vamos a leer, por el poder del Espíritu Santo, el Señor nos amolde y nos haga más como nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11, en donde Pablo escribe, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuchen, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de ella. Pedimos, Señor, que sigas hablándonos, que sigas usándola para alumbrar nuestro camino, que sigas usándola, Señor, para instruir nuestra mente, que la sigas usando para cambiar nuestro corazón y la sigas usando para
Señor, ser amoldado cada vez más y más a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre Santo, te damos gracias de que tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a ti. Te damos gracias de que tú nos llamaste y nos diste por tu gracia la habilidad para creer lo que creemos, para entender lo que entendemos de tu palabra. Y te pedimos que sea solamente tú y tu Espíritu Santo que nos siga instruyendo. Te pido por cada persona que está aquí presente con nosotros en esta mañana. Te pido por cada persona que nos está viendo por Facebook Live. Te pido por cada persona que nos vaya a ver en YouTube. Te pido por cada persona que de alguna manera escuche este mensaje. Si es cristiano, que sepa que está aquí para dar honra, gloria a Dios y apuntar a cualquier persona que venga delante de él o de ella hacia donde se encuentra Jesucristo. Si no lo es, que reconozca que es pecador, que se arrepienta, se vuelva de sus malos caminos y crea en Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos encomendamos a tu mano de gracia, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...